Buenas noches para todos, bienvenidos a Mira. Vamos a ser directos, no vamos a perder tiempo porque tenemos mucha información. Atención sobre lo que está pasando en el penal de Devoto. Dentro de un ratito vamos a hablar con Hugo Machiavelli. No vamos a dar ninguna información que genere más zozobra, pero está complicada la cosa ahí. Me meto inmediatamente en el editorial y me van avisando, por favor, producción, ¿eh? Me van avisando lo que pasa, no solamente en Devoto, sino también lo que está pasando en la reunión entre los jefes de bloque de diputados, que es muy importante. ¡Qué fin de semana, mamita! El presidente le tira el fardo a los gobernadores, porque se los tiró, y Cristina sigue llevando agua para su molino. Antes de empezar a hablar de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, debo reconocer algo. Yo lo voy a hacer como un reconocimiento. Aún en el medio de la pandemia, el presidente es el mejor alquimista político de los últimos tiempos. Alquimista político. ¿Por qué? Seamos sinceros, voy a hacer una prueba acá con mis compañeros. Ya están Federico Andajasi, Martín Tetaz, Hugo Machiavelli. Seamos sinceros. Que levante la mano el que no se comió el amague, yo me lo comí, de concluir que lo que anunció Alberto Fernández el sábado fue un error de comunicación. Nadie levanta la mano acá. Todos nos comimos ese amague. Todos nos comimos. Seamos sinceros. Nadie la levantó. Claro, todos entendimos lo que dijimos. El presidente se equivocó. Se equivocó. Pensamos, y listo, bien. Ahora hagamos otro ejercicio. Que levante la mano el que no se volvió a sorprender cuando leyó esta mañana, yo estaba en la radio, en la mañana de CNN, que el presidente no solo no se había equivocado o no lo había admitido, porque según sus últimas declaraciones, no solo no reconoció su error, además, después de esas declaraciones, quedó en claro que les tiró, sin siquiera avisarles, les tiró el fardo, Blum, el fardo de la salida administrada de la cuarentena a los gobernadores. Bueno, jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Al gobernador Axel Kicillof. Acá no hizo distingo de partido, ¿eh? A Juan Schiaretti y Omar Perotti. Bien. Yo soy analista político, la voy a analizar. Lo discutimos en la reunión de producción. Se trató de una jugada, la que yo llamo multipropósito, y muy sorprendente. Algunos lo dicen con admiración, yo lo analizo. Para que lo entiendas bien, lo que hizo el presidente entre el sábado a la noche y hoy a la mañana es lo siguiente. Escucha bien. Primero, anunció que se habilitaba en todo el país la posibilidad de salir durante 1 hora para dar la vuelta al perro o del perro. A 500 metros de la casa de cada uno. Llevar a los niños de la mano, lo que no es un detalle menor, para que despejen un poco la cabeza y las emociones. Esperá, porque hablando con Federico Andajasi, historiador, escritor, psicoanalista, dice, el anuncio tuvo un impacto y tuvo también impacto psicológico. De hecho, el domingo, yo no te voy a decir que la Ciudad de Buenos Aires era un festival, pero más o menos, ¿no? Sí, a ver, para mí es muy grave esto que hizo el presidente y yo creo que no se da cuenta que está bailando en una cornisa muy finita. Porque... No, la cornisa fue ayer. Eso fue el otro día. Perdón. No, pero de verdad, porque cuando se generan estas expectativas, a ver, la psicología de la gente funciona de esa forma. Cuando a vos te muestran, vos empezás a quererlo. ¿Entendés? No, y además en la situación que estamos. Claro. En la situación que estamos, que, de nuevo, por suerte, nosotros privilegiados, tenemos la posibilidad de salir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero complicado. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa hizo Alberto? De alguna manera puso al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores de los 4 grandes distritos del conurbano el domingo intercambiar mensajes. Vos no sabés lo que era el domingo. Está todo el mundo preocupadísimo. ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? Ninguno de esos 4 gobernadores quería levantar o quería implementar esa medida. Y así se llegó a un acuerdo para que Ciudad de Buenos Aires
Cuando llegue el ministro de Salud me avisan, por favor, de la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, publicaron un comunicado conjunto, inédito en la política e inédito en el medio de la pandemia. Y en el comunicado informaron que ninguno de esos distritos se iba a permitir esta medida de relajamiento social. ¿Es correcto el concepto de relajamiento social? Sí, pero a ver, el relajamiento social genera una expectativa tan grande en la gente que cuando vos ves frustrada esa expectativa, realmente si Fernández piensa que él va a salir indemne de esto, se equivoca. Bueno, habría que ver porque yo creo que es primero que es una persona muy, muy hábil. O sea, alguien que llega presidente de la Nación en Argentina no puede ser ni ingenuo ni tonto, así que es hábil. Pero esta mañana yo me sorprendí, para sorpresa, digo de todo porque yo me sorprendí. El presidente, como quien no quiere la cosa, creo que con Ernesto Tenenbaum fue, soltó así. Debería haber aclarado yo que los gobernadores tenían la posibilidad de reglamentar la salida. La verdad, se me pasó. A ver, es un textual que yo tomé de los medios. ¿Hay un audio? Móstrame. Yo debería haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Y bueno, se me pasó. No, para que te veas, se me pasó. ¿Se me pasó? Se me pasó. Después agregó, yo lo saqué del texto, el textual. Tampoco podemos mantener a la gente encerrada. O sea, se me pasó, tampoco podemos mantener a la gente encerrada porque esto no resiste. Tampoco se puede convertir en penuria el aislamiento, dice el presidente. Eso es todo. Este es el presidente hablando de, bueno, salgamos. Mirá. Cuando nosotros imponemos la cuarentena, también tenemos que entender que estamos administrando el movimiento humano. Y que eso no puede ser un eterno, porque tampoco así nunca recuperaremos el funcionamiento social. Bueno, entonces, ¿plantea una flexibilización o no de la cuarentena? Bueno, a ver, yo soy analista político y sabemos que semejantes definiciones del presidente no necesitan ninguna traducción, porque vos del otro lado sos inteligente y sabés qué quiso decir. Pero por las dudas, por si a alguien se le escapa, vamos a traducir lo que dijo Alberto Fernández en el lenguaje de la política. Lo que dijo Alberto Fernández sin decirlo, fue, palabra más, palabras menos, queridos míos, yo hice mi jugada, decreté una cuarentena muy estricta, lo hice a tiempo y me fue muy bien. Puede decir, todavía puedo decir, evité así miles de muertes. Y también podría decir, aunque nunca lo voy a decir en público, de hecho, nunca logré tanta aceptación popular como ahora. Bueno, ¿y qué podría decir también? Ahora que la gente está harta, podrida, enajenada, encerrada en su casa, háganse cargo ustedes, los jefes de distrito, de abrir la cuarentena. ¿Para qué? ¿Para asumir la responsabilidad por el aumento de los contagios o las muertes? O, si no quieren, manténganla cerrada. Y que sus vecinos se enojen con ustedes. Y no conmigo, que soy el presidente de todo un país. Ustedes son los responsables de los distritos. Un aplauso para la estrategia del político. Un aplauso para la estrategia del político. Porque es, en efecto, una jugada muy bien pensada y muy bien ejecutada. Ahora bien, que después el periodismo oficialista, esos títeres de los gobiernos de turno, ahora de este, no digan que en el medio de la pandemia no se puede ni se debe hacer política. Que no digan que los que analizamos la política y la economía, como Martín Tetaz, y no aplaudimos todos los días la lucha contra el COVID-19, mejor que se pelee contra el coronavirus, somos unos hijos de mala madre o unos traidores a la patria. No nos armen operetas en las señales y en las redes. Porque el presidente también está haciendo política en el medio de la pandemia. Repito, el presidente también está haciendo política en el medio de la pandemia. A nosotros nos parece mal, a mí no me parece mal.
solo que nuestro trabajo es, entre otras cosas, analizar las jugadas políticas de los que manejan el poder. Y hablando de jugadas políticas, o de maniobras o de tramoyas, en este caso, ¿alguien tiene alguna duda de que Cristina está operando desde el silencio y desde las sombras? Nosotros no. Nosotros no. ¿Qué buscan los movimientos de Cristina? A ver si lo podemos entender. Primero, que el Senado y diputados sesione solo de manera virtual. Ahora vamos a ver qué pasa en diputados. Cuando esté Negri, que nos prometió que si podía salía con nosotros, me avisan, por favor. Que Senado y diputados también sesione solo de manera virtual. Porque de manera presencial es prensa para la oposición. Y que discuta, diputados y el Senado, solo el impuesto a los más ricos y deje pedaleando a la oposición que quiere discutir otros proyectos, que quiere discutir, por ejemplo, la convalidación de los 31 decretos de necesidad de urgencia que firmó el presidente y de los que se vale el presidente para gobernar. Segundo, lo que quiere Cristina, seguir alimentando la base electoral formada, entre otras cosas, por todos los detenidos del país y sus familiares. Sí, los presos en este país, la base electoral de los presos en este país, los detenidos, no es ni bueno ni malo, son kirchneristas. Fíjense en el padrón, fíjense en los resultados y se van a dar cuenta, fíjense en las encuestas, son kirchneristas. Por eso, la gente de Cristina, aunque Cristina no aparece, hace múltiples gestiones por todos lados para liberarlos o mejorar su situación procesal, aprovechando que las cárceles son una zona de contagio peligrosa para el coronavirus. Esto es verdad. En esta movida, escucha bien, están desde Adolfo Pérez Esquivel y la comisión de la desmemoria, le digo yo, después Hugo Machiavelli va a hablar de eso. Hay un audio del segundo, de, ¿cómo se llama? Cipriano García, que es realmente para analizar. Secretario. Desde Adolfo Pérez Esquivel hasta este señor, Cipriano García, integrante, segundo, tercero, de la comisión de la desmemoria, le digo yo, lo mismo que estuvieron detrás del operativo PUF, siendo cómplice del operativo PUF, diciendo un poquito, mirá lo que dice Cipriano García, escuchá lo que dice Cipriano García y decime si está alentando o no la salida, una especie de suelta de los detenidos sin analizar caso por caso. Mirá. El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles, ¿no? Bueno, dice que lo sacaron de contexto, después vamos a hablar con Hugo. Sacaron de contexto. El audio dura Y siempre se refiere a lo mismo, Luis. Sí. Siempre habla de lo mismo y no es una competencia de la Comisión Provincial de la Memoria. Esto hay que decirlo. Claro, pero digo, no tiene nada que hacer ahí. La chapa de los derechos humanos no sirve para cualquier cosa. No debe servir para cualquier cosa. Pero también está el juez de la casación, Víctor Violini, que tiene más aspiraciones políticas que respeto por la ley. ¿Qué dijo Violini rápidamente? Claro, lo que dijo es, a partir de justamente un fallo, permitir que 2.300 presos puedan quedar en libertad. Es decir, esa solicitud se sumó a las 1.400 que vinieron después. Así bueno, y entre ellos hay alguien que abusó de una niña de 13 años que está viviendo a la vuelta de la casa. Hoy hablé con el fiscal de la causa, que está desesperado porque quería apelar la decisión del juez. Tercero, la tercera acción de Cristina, desde las sombras, porque habla solamente en tuit, alentar la liberación de los presos de la corrupción K a través de su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Pero no solo del corrupto confeso Ricardo Jaime, no solo del lavador de dinero, según la justicia, Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, no solo de Luis Delía. El domingo pasado, Nico Guñaski publicó en Clarín una perlita, que pasó un tanto desapercibida en el medio de tanta información. Resulta, escucha bien porque es imperdible, resulta que Pietragala, Alberto dice, no pidió, ¿cómo no pidió? Pidió, está firmado, están los documentos, señor presidente, con mucho respeto por la investidura. Lo pidió su secretario de Derechos Humanos. No solamente pidió todas esas liberaciones o excarcelaciones, además pidió la liberación de Angélica Leció. Y ustedes dirán, ¿quién es Angélica Leció?
¿Sabés quién es Angélica Leció? Es la Angelina, perdón. Es la ex intendenta de Perugorria. La ex intendenta de Perugorria. Un pueblito de la provincia de Corrientes. Y vos dirás, ¿y esto con qué se come, Majul? ¿Sabés por qué está presa? Porque según la justicia federal, malversó junto con su marido en su momento, hace mucho, más de 45 millones de pesos para la construcción de viviendas que ni se hicieron ni se entregaron. Es curioso, todavía hoy la exintendente y su marido le echan la culpa de la detención, ¿sabés a quién? Al equipo de la cornisa. Mirá los portales. ¿Y sabés por qué? Porque nosotros hicimos un informe que titulamos Pueblo Chico, Corrupción Grande. Pero nosotros no somos fiscales ni jueces, solo informamos y recordamos lo que hay que recordar. Entonces el secretario de Derechos Humanos quería que saliera en libertad la mujer y su marido, que están acusados no por una cuestión política, por corrupción. Mirá. Perugorría es un pueblo de 6.000 habitantes ubicado en el sur de la provincia de Corrientes. Es un pueblo chico, pero hasta acá también llegó la corrupción en la obra pública. Y otra vez, el principal responsable es José Francisco López, la mano derecha de Julio De Vido. La Secretaría de Obras Públicas, encabezada por López, destinó en los últimos años al municipio de Perugorría 25 millones de pesos para la construcción de varias obras. Acá no hay que ser ingeniero para darse cuenta de lo que realmente hicieron. Construyeron o planearon construir 40 viviendas en terrenos que son sumamente inundables. Exactamente, así como lo decís. Aquí, donde estamos parados, debería haber un puente peatonal para que alumnos, padres y profesores no tengan que cruzar la ruta 24 que separa la escuela del pueblo. La obra debía completarse con una ciclovía al costado de la ruta. Ambas se pagaron. Sin embargo, el puente no está y la ciclovía tampoco. ¿Aquí también hubo inversión de obra pública? Sí, acá también llegó inversión de fondos nacionales por un plan más cerca. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto dinero ingresó? De 3 millones de pesos. Y por ejemplo, concejal, ¿qué es lo que se hizo con ese dinero? Se hizo un anfiteatro. ¿Se hizo todo el anfiteatro? No, se le puso el techo de estructura. Ajá. Y lo único que le agregaron fueron las escaleritas de los dos costados. Ah, buenísimo. Y también se construyó un puente que está hecho en hierro. Puente, sí, más el anfiteatro, sí, salió 3 millones de pesos. Este es el Paseo del Bicentenario, una obra de apenas 2,5 kilómetros de extensión. Según el expediente, debería haberse terminado en 2014, pero solo se completaron 400 metros, el 16% de la obra. Ella es Angelina Leció. Es quien recibió el dinero para las obras públicas desde la Nación. Llegó a Perugorría en 2009. 4 años más tarde se convirtió en intendenta, luego de una campaña electoral que habría sido financiada, entre otros, por Omar Caballo Suárez. Angelina también luce orgullosa sus fotos con otros ex integrantes del gobierno anterior, como Alicia Kirchner o Julio De Vido. Su marido también fue intendente. Se llama Jorge Corona. Y si no estoy mal informado, está preso como ella. Petraglia, el secretario de Derechos Humanos de este gobierno, el dirigente de la Cámpora, que responde a Cristina, pidió la liberación de estas personas, de esta exintendenta. Eso no tiene nada que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con la impunidad. Con la impunidad. Acaba de llegar el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Ministro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Luis? Bien, termino con el editorial, compartimos un poco y hablamos de qué tole, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, yo sé que usted es prudente, pero qué tole se armó, ¿eh? Bueno. Pero la vicepresidenta, un hábil dirigente, yo creo que es una persona hábil, que piensa, ¿viste esa persona que piensan 2 o 3 jugadas para adelante, como Martín Tetaz, que le gusta el póker, 2 o 3 jugadas para adelante? Tiene también una gran debilidad. Una debilidad que arrastra desde sus inicios con Néstor. Esa debilidad se hizo pública hace unos años cuando Rafael Flores, un dirigente histórico de Santa Cruz, reveló que tuvo un diálogo con ella. Eran abogados y se enfrentaban por un litigio. Los Kirchner
te ejecutaban hipotecas. Y le ejecutaron una hipoteca, creo que le quitaron el televisor a la mamá de un dirigente también que después fue del kirchnerismo, Pilo Acef. Y parece que se lo ejecutaron 2 veces. Se lo llevé 2 veces. Bueno, entonces Rafael Flores se encontró con la abogada en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y dice, ¿pero por qué haces esto? Esto es laburo, pero estás haciendo daño. Y dijo, no, es por plata. ¿Pero por qué por plata? Porque para hacer política se necesita mucha platita, dijo la vicepresidenta en ejercicio. A Cristina, a pesar de que se trata de una servidora pública y tiene la obligación de mostrar todo lo que hace, no le gusta que la controlen, no le gusta rendir cuentas, no le gusta explicar, prefiere, para esto, la oscuridad. Quizás sea esa pulsión la que la llevó a declarar la emergencia edilicia del Senado con el objetivo de no tener que rendir cuentas sobre un fondo extraordinario. Cuando vos declarás la emergencia, tu primer beneficio como funcionario es no le tenés que rendir cuenta a nadie. Emergencia, pido, compro directo, no le rindo cuenta a nadie. Bueno. Ese fondo extraordinario se lo dejó su antecesora, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, y hasta diciembre del año pasado ascendía a casi 1.000 millones de pesos. Te lo explico de nuevo, por si ayer no lo pudiste ver en la cornisa. Enseguida, después de hablar con el ministro, vamos a hablar con Silvina Martínez, que fue lo que lo descubrió, la persona que lo descubrió. Como bien publicó hoy La Nación, que puso en contexto lo que pasaba, Cristina se habría asegurado el manejo discrecional de esa millonaria caja del Senado y no lo hizo subida a la emergencia que decretó el Poder Ejecutivo. Tampoco lo hizo aprovechando las restricciones presupuestarias como consecuencia del coronavirus. Viste que todo el mundo está con los presupuestos en cero, muy cuidando el mango. Lo hizo antes de que se declarara la pandemia, exactamente el 26 de febrero de este año. A esta maniobra, yo entiendo que es una maniobra, la descubrió, como te decía, la abogada experta en asuntos de corrupción, Silvina Martínez. Y hoy, a propósito de esto, presentó un pedido de informes al propio Senado de la Nación. Primero le voy a preguntar si efectivamente lo presentó. Silvina Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Lo presentaste? Sí, ya fue presentado, bueno, en forma remota, ¿no? Que es la manera que tenemos ahora para poder hacer las presentaciones. Dudo que me contesten porque yo ya había hecho presentaciones y se amparan en todo este tema de la suspensión de plazos que dicta la propia Cristina y no estar trabajando, desempeñando funciones, pero sin perjuicio de eso, obviamente lo presenté y cuando se rehabilite, si es que no me contestan ahora, voy a volver a insistir con el pedido. Muy bien, yo no quiero ponerlo en ningún compromiso al ministro Quirós, pero nosotros al ministro Quirós, en el medio de muchas cosas, le preguntamos sobre asuntos que son incómodos, y el ministro respondió, porque todo el mundo tiene que responder, todo el mundo, y en una pandemia, en el medio de una pandemia más todavía. Lo que está pidiendo Silvina Martínez no es nada del otro mundo. ¿Sabés lo que está pidiendo? Que muestren los documentos, que digan para qué están usando ese dinero, que en todo caso lo pongan al servicio, esto lo digo yo, de un fondo de emergencia para comprar, por ejemplo, barbijos o respiradores. Si se presta atención al precio promedio que vimos en las páginas oficiales del Gobierno Nacional, con ese fondo al que hoy nadie tiene acceso, repito, nadie tiene acceso, ni vos, ni yo, ni nadie, bueno, Cristina y su secretaria administrativa, se podrían comprar 1.400 respiradores. 1.400 respiradores para ser utilizados mientras dure la pandemia. Y Silvina Martínez también quiere saber por qué, si es un fondo para reparaciones edilicias del Senado, se usó una parte de ese fondo para alquilar oficinas fuera del edificio de la Cámara Alta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Vos tenés un fondo asignado, específico, Exactamente. para una cosa, y lo usó para hacer algo fuera, en vez de usarlo para la reforma edilicia, dijo, no, mejor alquilemos, por contratación directa.
vos dirás que somos insistentes, pero ante la pregunta de cualquier ciudadano sobre fondos públicos, los representantes del pueblo no deberían responder. Yo creo que sí. Enseguida vamos a hablar con Silvina Martínez, pero antes vamos a hablar ya y a no hacerle perder más tiempo al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Ministro, bueno, señor director, me voy poniendo acá, así estoy cerca de mis compañeros. Hágame entender qué fue lo que pasó el fin de semana. Bueno, lo que pasó es que el Gobierno Nacional dispuso prolongar la cuarentena, cambiando el estadio de prolongación de la cuarentena a un estadio que ellos describen como regional, y hizo unas recomendaciones generales para el país y liberó a las áreas a las ciudades de más de 500.000 personas a tomar las decisiones de aceptar las recomendaciones del Gobierno Nacional o adaptar esas recomendaciones a la realidad epidemiológica de cada uno. Eso fue lo que pasó. Y lo que nosotros entendemos de la ciudad, yo lo he dicho aquí en este programa y en tantos otros lugares, que la curva de casos en la ciudad, sobre todo de la última semana, porque ustedes saben que llevamos las últimas 2 semanas, es bien visible que ha aumentado la circulación en la ciudad de Buenos Aires. Subió. Sí, claro. Y eso ha significado, para los últimos 5 días que tenemos registro de información, un aumento, yo diría, importante del número de casos. No es un aumento dramático, pero es un aumento. Le hago una pregunta, perdón, sí, Luis, que me meta. Ahora te digo porque no quiero perderme esto. Usted relaciona el relajamiento de la cuarentena, aún en la ciudad de Buenos Aires, con el aumento del ritmo de contagios. Sí, no solamente yo, es experiencia de todos los países del mundo, que cuando uno relaja la cuarentena aumenta la contagiosidad del virus y aumentan los casos. Pero por eso coincidió también con los casos de los geriátricos. Ahí está, en la estadística de la última semana, impactando también los casos de los geriátricos. Está muy bien tu pregunta y te la agradezco. Hay 2 tipos de análisis en los casos cotidianos. Los análisis que es el ascenso de la curva de circulación comunitaria, y lo que nosotros llamamos son los clústeres, los brotes en racimo en algún lugar que no tiene nada que ver con la circulación comunitaria, porque si hay un geriátrico con 30 personas que se infectan todas juntas, no es una tendencia de la curva. A ver, ministro, clústeres son, de nuevo porque uno tiene duda, uno lo mira, clústeres pueden ser los geriátricos, claro, el transporte público, los aeropuertos, las zonas donde donde es más fácil contagiarse. Perdón. Sí. Hablando de los establecimientos penitenciarios. Claro, para aclararle un poco a la gente, la ciudadanía se contagia por diferentes o múltiples contactos de pérdidas de distanciamiento. Ahora, en algunos lugares, el contagio es, si hay 1 o 30 personas, se contagian todas juntas porque el lugar da para eso. Ejemplo, la penitenciaría es uno, el ejemplo de los geriátricos son otros. Entonces, esos datos hay que analizarlos relativamente de una manera individual o particular. Luego, uno retira esos números de la curva de la ciudad. De todas maneras, la ciudad está demostrando una progresión de una curva. De manera que a nosotros, digamos, y lo venimos... ¿Y qué muestra esa curva? Que va aumentando de manera contenida, no muy acelerada, pero los casos van aumentando sistemáticamente. Entonces no nos parece prudente. Datos similares que hay en el conurbano bonaerense, que yo no conozco en detalle, pero que son similares. De manera que no nos pareció prudente y tampoco a las... ¿No le pareció prudente que... Yo no lo quiero hacer pelear con el presidente, pero no le pareció prudente... A ver, yo quiero ser claro, no con usted porque no tengo ningún problema con usted, quiero ser claro con lo que pasó. El presidente dijo, todos podrían... en todo el país se puede hacer la vuelta al perro para hacerlo. Se puede dar la vuelta al perro por 500 metros. Muchos lo entendieron así. De hecho, ayer en la ciudad de Buenos Aires, usted ha visto gente, yo he visto gente que salía con los niños. Pero el presidente me parece que lo que dijo es, acá hay un techo que es, yo creo que se puede llegar hasta este techo. Y luego, las ciudades de más de 500.000 habitantes son un problema de conglomerado urbano diferente al resto y tienen toda la autonomía para decidir. Ese fue lo que está escrito y lo que expresó el presidente. Es evidente que hay gente que no lo comprendió bien porque nosotros todos vimos que la gente salió en el día de ayer. Pero a mí me parece que no hay ninguna inconsistencia entre lo que el presidente dijo y lo que la ciudad hicimos. De hecho, yo he tomado esta decisión compartiéndolo con otros, otros ministros de salud, con el ministro de Salud de la Nación y, por supuesto, dentro del diálogo del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ha tomado la decisión de seguir un poco algunas recomendaciones epidemiológicas relacionado a que en el diálogo entre los profesionales del Ministerio de Salud nos hemos puesto de acuerdo que esta era lo más razonable. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerle sobre la ciudad que pueden ser proyectadas a nivel nacional. Primera pregunta. ¿Cómo está viviendo, qué está pasando con los porteños a nivel de contagio,
a nivel de responsabilidad en lo que se hace. Hay que mirar a la señora de la reposera con un ojo y a, no sé, y a lo que hacen otros con otro ojo. ¿Cuál es su mirada? Porque, perdón, no quiero, la verdad que estoy haciendo lo que no se debe hacer, ir a la pregunta directa. Lo dice Federico Andajasi. ¿Ha provocado esto una cosa de, bueno, salimos? No salimos nada. Va a tener un impacto psicológico. A mí me parece que la gente viene con un impacto psicológico hace varias semanas. Y la gente lleva mucho tiempo en sus domicilios y va perdiendo de alguna manera la capacidad de tolerar y manejar las angustias, el escenario de la esfera de la salud mental. De manera que es entendible que la gente esté cada día que pasa más angustiada y tratando de saber cuál es el día que se termina esto. Ahora, los que gobernamos tenemos que hablar con toda claridad y franqueza a la ciudadanía. Y lo que nosotros le decimos es que lo que estamos observando es una curva que progresa lentamente, por suerte, progresa lentamente, pero con una progresión bien clara, que se ve. Con lo cual no es momento, para aflojar. Les pedimos un mayor esfuerzo, les pedimos que entendemos la situación, pero lo que le pedimos que comprendan es que nuestra responsabilidad es preparar a la ciudad y a la ciudadanía para pasar los tiempos que van a venir, que van a ser más duros que los actuales. Y tenemos que estar todos preparados. Otra cosa. Yo sé que es engorroso esto, ¿no? Pero empecemos desde el principio. ¿Quiénes pueden salir y quiénes no pueden salir? En las últimas días y horas, ¿se agregaron excepciones a quienes puedan salir como empleados de banco u otras cuestiones? Porque entonces nos explica por qué hay tanta gente en la Ciudad de Buenos Aires circulando. Yo lo he visto. A ver, no sé cuánto, pero estaban hablando de un 50% aumento de la circulación desde la semana pasada a ahora. Hubo un aumento de circulación en las últimas 2 semanas, un aumento entre semana y semana, cada una de las semanas, con un pequeño salto entre cada una de ellas. ¿Me repite las cifras? Sí, más o menos hubo, depende si uno toma automóviles, colectivos, trenes, pero globalmente hubo un aumento de un 10% cada semana en las últimas 2 a 3 semanas. Eso es lo que ha pasado. ¿Y usted por qué? Digo, bueno, hay si es tan estricto, ¿por qué lo dejan? No, porque tienen los permisos correspondientes. Ahí hay 2 cuestiones. Primero, hace algo así como 10 días o una semana, ya pierdo el límite de los días, se han agregado algunas otras, por ejemplo, los bancos, como usted estaba diciendo. Esta última semana no se ha cambiado absolutamente nada. Entonces, primero se han ampliado pequeñas actividades, pero que siempre suman un poco. Y después, la gente que tiene permiso para transitar ha intensificado el tránsito, eso es evidente. Porque las mismas personas con permiso, hay más gente circulando. Sí, yo quiero insistir en este punto. Yo entiendo, digamos, que haya un plan conjunto, pero también es cierto que no pertenecen al mismo espacio político el gobierno y la Ciudad de Buenos Aires. Y uno percibe que la gente necesita un grado de representación de esta oposición en relación con el gobierno nacional. El presidente dijo con todas las letras, no podemos mantener a la gente en un encierro eterno porque no resisten. Lo dijo hoy. Entonces, sí hay una contradicción y flagrante. Hay una contradicción en el mensaje, claro, en todo caso. En el mensaje, pero además... No político, porque la política la resuelve el sanitario. Pero en el mensaje está diciendo que no se puede mantener a la gente cerrada, pero está obligando a los gobernadores y a la Ciudad de Buenos Aires a decirle... Yo soy el cónyuge malo. El papá bueno dice que pueden salir, pero yo tengo que decirle que no. De verdad que esto es lo que todo el tiempo le decimos como psicólogos a los pacientes. A ver, el mensaje tiene que ser unánime de las 2 partes, ¿no? El padre y la madre tienen que decir lo mismo, digamos, totalmente. cuando hay lío. Primero, me parece que las palabras del presidente tienen una palabra ahí que es bastante categórica y es de manera definitiva, o no me acuerdo, vos leíste la frase recién al final, de manera permanente, y obvio que permanente no vamos a poder sostener absolutamente nada de todo lo que estamos discutiendo. Lo que nosotros decimos siempre es decidimos semana a semana de acuerdo a cómo evoluciona la realidad. Nosotros miramos la realidad de los últimos 7 días y decimos la verdad que no es oportuno en este momento relajar estas medidas. Hablando de permanente, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo es que...? Porque todo el mundo está hablando... Bueno, creo que fue nuestro país que dijo que no va a haber vuelos comerciales hasta septiembre. Sí, sí. ¿Dónde está...? Usted hace proyecciones todo el tiempo. El otro día nos hizo la proyección del... ¿Cómo se llama esa fórmula del contagio? El RC. Sí. Bueno, ¿cuándo se ve la luz al final del camino, ministro?
Nosotros, como ya lo dije varias veces, tenemos unas estimaciones que en los últimos días de mayo vamos a tener el momento más difícil de esta pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo dijo? Los últimos días de mayo. Últimos días de mayo. Sí, y que a veces se contrapone con lo que informa Nación, pero tengan mucho cuidado que la Nación informa las estimaciones de toda la Argentina, nosotros informamos las de la Ciudad de Buenos Aires. Son perfectamente compatibles las dos cosas. Entonces nosotros vamos comunicando más o menos cuando vemos de acuerdo a lo que vemos, eso que vos decías, la contagiosidad del virus. Contagiosidad que varía semana a semana según la circulación de gente que haya. Al día de hoy lo que estamos viendo que en los últimos días de mayo vamos a tener el momento más difícil y luego irá cediendo la curva paulatinamente como ha ocurrido en todos los países que pasaron el pico más difícil. Lo que esperamos nosotros, y estamos trabajando para ello, es que nuestro pico y nuestra curva no sea tan dolorosa ni tan dura como la que hemos visto en otros países europeos. ¿Hay más contagios en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires o con el resto del país? No, el presidente mostró una curva el otro día donde se veía con claridad que la provincia de Buenos Aires había aumentado más que la ciudad en las últimas 4 semanas, creo yo. Sí. Sí. Hugo. Sí, quería preguntarle, los geriátricos, hoy se acaba de intervenir otro, ¿cómo lo están controlando? Más de 500, hay otra cantidad que son truchos, sabemos que son centros muy peligrosos para... Eso es muy importante. Sí. La experiencia mundial es que las casas de las personas de la tercera edad y los geriátricos son uno de los problemas más difíciles de resolver. Tanto como es el equipo de salud que dialogamos la vez pasada. Sobre esa actividad, en la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la Argentina que más densidad tiene de ese tipo de instalaciones. Por lo cual nosotros lo primero que hicimos es los 483 geriátricos que existen en la ciudad, los hemos visitado a los 483 en los últimos 5 días. Perdón, ¿que dependen de la ciudad o no, que están en la ciudad? Que están en la ciudad. Los hemos visitado a la totalidad en los últimos 5 días. Incluso uno hoy... sí, en Devoto. En Devoto, pero geriátrico no habilitado. Sí. Perdón, ¿ese estaba habilitado o no? No, ese no estaba habilitado. No, yo estoy, digamos, confirmado está. La Ciudad de Buenos Aires tienen muy poquito, yo no conozco ninguno, obviamente, pero tienen muy poquita actividad de clandestinidad. En otras jurisdicciones es más intenso ese problema. Pero tenemos 483 geriátricos aprobados, habilitados. Hemos visitado los 483. Hemos capacitado personalmente a todo el equipo de cuidado de los adultos mayores, de cada uno de ellos. Hemos hecho un relevamiento, un checklist de la situación en que está cada geriátrico, cuáles pueden manejarse de la manera que están, cuáles deben cambiar su forma de trabajar. Les hemos dejado un nuevo protocolo, bastante más exigente del que tenían. Hemos supervisado que tengan las medidas de protección. Y a partir de la semana que viene empezaremos con los testeos sistemáticos en el equipo y los trabajadores de los geriátricos para dar máxima seguridad en el geriátrico de minimizar al máximo el riesgo de contagio. Ahora, le tengo que decir a la gente también, los geriátricos son un lugar donde los virus van a entrar, como van a entrar seguramente en todos los subgrupos de la sociedad. Nosotros estamos tratando de minimizar el daño, tratando de evitar lo más posible que eso ocurra, pero en algunos de ellos va a ocurrir. De manera que es importante que todos sepamos que esta pandemia no respeta ningún lugar, porque uno puede disminuir, mitigar, como venimos haciendo con la curva nacional o de la ciudad, pero no puede evitar que ocurra. ¿Cuándo van a poder empezar a salir los niños a la calle? Aunque sea dar la vuelta al perro que todo el mundo lo imagina. Estamos evaluando semana a semana la curva. Con la curva como la venimos viendo en la última semana no es prudente. Pero veremos. A ver, explíqueme por qué no es prudente. Porque nosotros veníamos con un promedio de 40 casos por día y si uno saca eso que decíamos, ese efecto de los geriátricos y demás de la semana anterior, pasamos de 40 casos a 80 casos por día. ¿Por qué? Porque los niños salen con sus padres, pero si mantienen la distancia... A ver, yo le pregunto porque no sé, ¿qué pasó en España? Porque había como dos miradas. Una que fue un desastre, la salida a los parques y las playas. Y otro que dicen, bueno, fue con algunas complicaciones, pero salieron. Pero Luis, no se puede comparar. Es muy importante no confundir a la gente. ¿Por qué? Cómo comparar las medidas de cada país en el mundo. Porque no es lo mismo comparar las medidas de un país que ya pasó por el pico y está descendiendo la epidemia o la pandemia, con un país que está acercándose a la base de la montaña. Entonces no tiene nada que ver, es absolutamente incomparable. El tema es que a nosotros en la Argentina comparamos nuestras medidas con los europeos porque la Argentina tomó la anticipación, por suerte tomó la anticipación de tomar una medida muy importante, inicial, que tuvo un efecto muy importante, y entonces casi al mismo tiempo que los europeos la tomaban, pero los europeos lo tomaron en plena catástrofe. Entonces no es comparable lo que ellos hicieron con lo que nosotros hicimos en el tiempo, sí es comparable en el efecto, en el momento. Entonces yo lo que digo es, mientras veamos que la curva está ascendiendo y más se está ascendiendo, como comenté los datos de la Ciudad de Buenos Aires, no parece prudente agregarle más nafta al fuego. Esa es la realidad. Sí, cómo no. Sí, ¿quién decide en la mesa, quién toma la decisión en la ciudad
sobre si se pueden salir o no pueden salir los chicos, ¿la toma usted, la toma el jefe de gobierno, consultan ustedes dos? ¿Hay alguien más sentado en esa mesa? No, decididamente la toma el jefe de gobierno. La mesa tiene un conjunto de ministros y de asesores del jefe de gobierno, donde Salud tiene una plaza y nosotros analizamos entre todas las perspectivas. Esta pandemia no es una problemática sanitaria, ustedes lo saben perfectamente bien o más que yo. Esta pandemia es una problemática de todas las dimensiones del ser humano. Porque le digo, porque le hago la pregunta. Parecería que hay un cierto desnivel, desproporción entre el peso que tienen los sanitaristas en la decisión del jefe de gobierno y el que tiene, por ejemplo, el secretario de Hacienda. Digamos, cuando uno mira la cantidad de camas que tienen ocupadas, hoy el propio Ginés dijo, nos sobran 5.000 camas de terapia intensiva. Entonces, ¿para qué es tan dura la retracción y el derrumbe de la economía? Los datos de la ciudad que me llegan de la recaudación de la actividad económica en la ciudad son tremendos. Ahora vamos a hablar de eso. Y sin embargo, no parece haber un impacto de la pandemia que justifique semejante apretón. Yo te diría, primero, a todos nos preocupa, y a mí como médico me preocupa tanto como lo que estás comentando, la actividad económica. Primero, por la sanidad económica de la ciudadanía, y luego porque la salud y la economía son no se pueden separar. De manera que si la economía anda mal, la salud también va a andar mal. En todas otras dimensiones de la salud, no solamente en la pandemia. Pero más allá de eso que te digo a tu planteo, es las decisiones de qué hacer con la pandemia en términos técnicos sanitarios no pasa por la cantidad de camas que tenés libres, pasa por la evolución de la curva, porque una curva puede, vos sabés lo que son los fenómenos logarítmicos. Entonces, el ascenso de los casos logarítmicos... Bien, pero la curva está lejos de ser exponencial, lejos. Empezó siendo exponencial y hoy no es exponencial. Entonces, dado que no es exponencial la curva, y dado que el argumento para entrar en la cuarentena fue nos desborda el sistema de salud, y dado que hoy no desborda el sistema de salud, de hecho hay capacidad ociosa en el sistema de salud, entre muchas comillas digo esto, por todas las condiciones, da la sensación que falta equilibrio. Digamos, que se están pasando de rosca para un lado y que falta un poco de equilibrio entre la economía y la salud. Yo te diría, el gobierno de la ciudad ha trabajado un montón de planes de análisis de cada uno de los subsectores, cómo impacta y qué cosas se pueden ir relajando paulatinamente en la economía, y tiene todo un set de estudios que yo no soy experto en eso, no lo puedo comentar. Pero te diría al día de hoy, es muy difícil relacionar una decisión económica en términos de actividad económica con la contagiosidad del virus. No hay ningún elemento para saber cada uno de los movimientos que haces, qué impacto en el R tiene. Ahora, vos tendrías que ver las curvas, la sensibilidad de la curva a la contagiosidad. Es el más mínimo cambio del R que yo siempre comento, que la ciudad está en 1.3. El más mínimo cambio de ese R tenés que ver cómo se mueven las curvas de casos y de demanda de camas. Porque se puede disparar, acaba de salir, me dicen hace cuánto tiempo, creo que hace media hora, 45 minutos en Infobae, una información que dice que no sé cuántos barbijos, díganme ustedes la cantidad, que 1.600 barbijos de lo que compró la Ciudad de Buenos Aires estaban vencidos desde el año 2016. 2016. Es una información que publica creo que Nicolás Pizzi en Infobae, y queremos saber qué pasó. Primero, si es cierto eso. ¿Cómo no? Yo la vez pasada te comenté, porque fue el mismo caso que me preguntaste, nosotros hicimos 3 licitaciones públicas para comprar barbijos N95. Las primeras 2 quedaron desiertas. Hemos presentado a 100 proveedores del mercado local para los barbijos y quedaron desiertas. En la tercera se presentó esta empresa. Esta empresa se presentó por una cantidad de barbijos que luego, cuando tuvo que presentarlos, presentó solamente 1.600. No cumplió con la entrega y la compra que habíamos hecho. Con lo cual se suspendió automáticamente el trámite, esa compra fue dada de baja y luego el jefe de gobierno, dado la discusión pública que se dio, tomó la decisión de ampliar y fortalecer el trabajo de transparencia del gobierno, pasó todo el área de compras de COVID al área de Hacienda, para ponerlo en un lugar diferente, y le aceptó la renuncia al funcionario responsable. Ajá. La única diferencia, el dato que estás comentando hoy, que salió hoy, es una actividad que hizo el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad le pidió a 3M que evalúe estos 1.100 barbijos que nos habían quedado de aquella oportunidad. De esa empresa que... De esa empresa que ya ha sido... Nunca se compraron los barbijos, nunca se pagaron, y que ya fue rescindido el contrato. Si las 3 cosas ya habían pasado. Y lo que hicimos nosotros es, le pedimos a 3M que nos dé un informe sobre estos barbijos. 3M nos informó que estaban vencidos y nosotros se lo presentamos al juez.
De manera que el caso de los barbijos y esto que se está comunicando... Ustedes no los tomaron, dice. No, nosotros no los tomamos, no los compramos, no los tomamos y rescindimos el contrato ya hace rato. Pero además el caso de que los barbijos no estaban en condiciones es una información que el gobierno le da al juez. Le hago una última pregunta y agradeciéndole el tiempo. El otro día Carlos Pañi, fue el lunes en Odisea, hace una semana, dijo, hay una tensión entre la compra que hay que hacer urgentemente y la corrupción que puede haber en el medio. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió su ministerio? ¿Cómo lo resolvió el gobierno? Ese es un problema gravísimo, yo lo he dicho en varios medios. Hoy los funcionarios nos vemos atravesados por un dilema que es tremendo, que es el mercado. Es un mercado muy difícil para comprar porque los fabricantes originales no están prácticamente en el mercado, sino que venden a distribuidores sus productos. Y del otro lado tenemos un conjunto de equipos de salud que tenemos que proteger, hacerles llegar todos los elementos en tiempo y forma. Y en esa situación estamos muchos funcionarios. Lo que nosotros hemos hecho un portal, y eso lo ha comunicado el jefe de gobierno, un portal donde ponemos todas las compras que vamos a hacer y todas las compras que hacemos al valor que lo estamos haciendo. Y todo obviamente lo hacemos de manera transparente a través de licitaciones públicas. Bueno, más allá de que van a tener que explicar después ante la justicia, las empresas y el gobierno también, qué pasó con las últimas compras. Sí. Es que le vuelvo a repetir que no lo compramos, pero bueno, sí, vamos a explicar todo lo que haga falta explicar, obviamente. Bueno. Ministro, gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. Muy bien, y hablando de transparencia y de no transparencia, está Silvina Martínez, ¿no? Yo quería hacerle la siguiente pregunta a Silvina Martínez. ¿Cuál sería el problema de mostrar ese famoso fondo extraordinario del Senado de casi 1.000 millones de pesos con los que se podrían comprar al precio del Ministerio, o bueno, al precio de lo que sugiere el Gobierno Nacional, 1.400 respiradores? ¿Cuál sería el problema, Silvina? Bueno, a ver, ninguno si uno le da un uso lógico y transparente a cualquier fondo público, dinero público. En este caso hay que recordar que cuando Cristina llega tiene ese monto destinado para las reparaciones y las obras en el Senado. Automáticamente se da, pasa a ser oscuro ese fondo y no se da a conocer ningún tipo de resolución de lo que sucede. Lo mismo al declararse la emergencia edilicia en el Senado, que sucedió en febrero de este año, y a partir de ahí compra, paga, hace todas las reparaciones en forma directa, sin licitaciones, a los proveedores que quiere y fundamentalmente sin publicar una sola resolución. La Dirección de Contaduría del Senado no publica las resoluciones desde diciembre del año pasado, con lo cual los gastos en general que tiene el Senado, no solamente con relación a este fondo, sino en general de su presupuesto, no se rinde cuenta ni se puede consultar en la página web del Senado, algo que debería ser transparente. Muy bien, ayer nosotros mostramos unos documentos que son interesantes de ver. ¿Me los ponen en pantalla, por favor? Así seguimos hablando con Silvina Martínez. Y me dicen qué estamos viendo, porque yo no lo estoy viendo. ¿Esto qué sería? A ver. Es el tema del alquiler, ¿no? En vez de ponerlo... abandonemos la placa, porque es más fácil de explicarlo. Encima alquilaron por fuera del Senado y tomando parte del dinero de esos fondos específicos que ahora no se pueden ni siquiera revisar ni sobre los que rinden cuentas. Claro, a ver, recordemos que este fondo los depositan en plazo fijo, o es la última información que tenemos, en plazo fijo en el Banco Nación. No sabemos el interés que le da, no sabemos el destino que está utilizado, ni qué hace con esos intereses que se genera. Es un fondo extraordinario porque a su vez en el presupuesto del Senado tiene asignado un dinero específico muy importante para reparaciones y manutención del edificio. Utilizando este fondo, lo que decide es que en lugar de reparar unas determinadas oficinas, que era el Observatorio de Derechos Humanos, decide alquilar otras oficinas por fuera del Senado, pagando más de 1.600.000 pesos. Y acá se da un dato curioso, que frente a la magnitud del dinero que estamos hablando parece mínimo, ¿no? Pero estamos denunciando o advirtiendo sobre una metodología. Se contrata a estas oficinas y acá se da una particularidad. La persona, la dueña del departamento, a su vez le pagan una comisión como intermediaria, como la inmobiliaria que aparece en la intermediación. O sea que tiene un doble rol.
es la dueña del departamento que lo alquila y a su vez recibe una comisión como la inmobiliaria o el martillero que estuvo en la intermediación con ella misma. Claro que sí. No te me vayas de ahí, Silvina, por favor, que ahora seguimos conversando, pero quédate ahí porque sobre esto quiero preguntarle a Martín Tetaz. Martín Tetaz, los funcionarios, no lo saquen de pantalla, por favor, los funcionarios tienen obligación aún en emergencia, ¿no? Con compra directas o no, de mostrarla. Por supuesto, claro, por supuesto. Eso forma parte de una ley salvo que se trate de fondos reservados, como el caso de los fondos en su momento de los servicios de inteligencia, pero si no, vos tenés que sea una razón que tienen el argumento de que por ahí tiene que ver con la defensa de los intereses de la nación respecto de... Pero en una circunstancia como esta no hay razón por la cual no se muestra. Claro que sí. Ahora vamos a seguir con eso, que no se vaya Silvina, por favor. Pero hablando de pandemia, cuarentena y economía, ¿saben ustedes cuánto se pierde por día de cuarentena? Contámelo, Martín Tetaz, dale. Mira, Luis, el número que ya habían calculado algunos de mis colegas, en particular Marina Dalpolleto y otros tenían un número similar, era que cada día de la cuarentena se perdía el 40% del PBI de ese día, el 40%. Pero lo que llamó la atención es que ayer salió una decisión administrativa, mejor dicho hoy, pero publicada ayer, una decisión de ayer publicada hoy a la mañana en el Boletín Oficial, por la cual, la 663 del 2020, por la cual el propio gobierno reconoce que incluso las actividades que están habilitadas a funcionar, como la fabricación de insumos para los servicios de salud, por ejemplo, están teniendo una caída en la actividad económica fenomenal. Es decir, entonces aparece toda una lista, que ahora si lo tenemos en una placa en alguna de las actividades, que nos permite ver el impacto que el propio gobierno reconoce que está teniendo la cuarentena en cada uno de los sectores de la economía. Que es muy fuerte. Es muy contundente. Para que vos te des una idea, sectores que facturaron el año pasado 100 pesos, te pongo un número redondo para cerrar, que con la inflación de ahora tendrían que estar facturando 150, por ejemplo, la construcción. Facturó 100, tendría que estar facturando 150, está facturando 85, un 14% menos. La industria manufacturera facturó 100 el año pasado, tendría con la inflación que facturar 150 ahora, está facturando 75, 25% menos. Está el 50% de capacidad. Y encima, que era la segunda columna que figuraba ahí en la placa que estábamos mostrando recién, encima lo que está reconociendo el propio gobierno es que la distribución es muy desigual dentro de las empresas que componen el sector. Entonces, el 50% de las empresas, de los quit que componen cada uno de esos sectores, está teniendo caídas arriba del 90% en muchos de esos sectores. Entonces, es tan contundente que el propio gobierno tuvo que ampliar el famoso APT, el programa de asistencia para la producción y el trabajo, lo tuvo que ampliar a un montón de sectores que supuestamente no recibían ese beneficio porque seguían trabajando con la cuarentena, pero que de todas maneras se les cayó notablemente la producción. Realmente 40% del PBI por día se pierde y no tenemos mucho margen para seguir perdiéndolo. Cuando volvamos nos quedan algunas cosas pendientes. La situación en el penal de Devoto muy delicada, la salud psicológica después de estos anuncios confusos, un poquito de economía y si tenemos tiempo cerramos con Silvina Martínez. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que necesitas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Hugo Machiavelli, hay un motín ahora en el penal de Devoto, contame. Exactamente, no está controlada la situación en la cárcel de Devoto. Atención, bajaron de los techos los presos, pero todavía reconocen oficialmente que la situación está complicada en ese penal. Y hay barras bravas, ¿no? Hay barras bravas y muchas personas que están agitando. Hubo un acuerdo, una calma por el momento, pero atención porque el tema de las cárceles puede crecer. Quizá tenemos un móvil ahí, quizá lo mostremos si hay novedades. No tenemos más tiempo solo para decirles que se queden viendo a Carlos Pañi y su gran programa Odisea Argentina. Hasta mañana a las 9 de la noche para ver este programa. Mirá, chau.